Cápsula Big Data. Mi nombre es Enrique Olvera. Soy ingeniero en computación con más de 20 años de experiencia en el área de tecnologías de información. Actualmente me desempeño como consultor de Big Data y Analytics y mi rol consiste en colaborar con clientes tanto en México como Centro y Sudamérica para identificar sus necesidades de negocio y proponer arquitecturas tecnológicas que les ayuden en su crecimiento organizacional. ¿Sabían que la industria financiera pagó alrededor de 65 billones de dólares en multas en 2014? Y que las tecnologías como Big Data ayudan a reducir el riesgo y cumplir con las regulaciones al sistema financiero. Esta cápsula es una introducción al ecosistema de Big Data, sus retos y una guía práctica de implementación. El contenido se divide en 4 módulos que son los siguientes. Módulo 1, definición de Big Data. Módulo 2, cuestionamientos comunes y posibles respuestas. Módulo 3, retos en la industria financiera. Módulo 4, guía práctica de 6 pasos para la implementación exitosa de un proyecto de Big Data. Y bueno, demos inicio al módulo 1 dando una definición de lo que significa Big Data en un contexto empresarial. Big Data describe la estrategia de gestión de información que integra nuevas y diversas fuentes de datos cuyo valor intrínseco requiere ser descubierto. Big Data también ha sido definida por las características de los datos, es decir, por las 3 Vs, volumen, velocidad y variedad. Por volumen se refiere a grandes cantidades de información y aunque no hay un consenso respecto al número de bytes, podemos hablar de decenas de terabytes en adelante. Por velocidad se refiere a procesamiento en tiempo real o cercano al tiempo real. Y por variedad a nuevos tipos de datos, datos no estructurados o semiestructurados, por ejemplo, audio, video, imágenes o texto. Y bueno, una vez que hemos definido el concepto de Big Data, pasemos al módulo 2, los cuestionamientos. Es decir, las preguntas que se deben hacer tanto el negocio como los arquitectos de datos en relación a esta iniciativa y sus posibles respuestas. Las preguntas correctas nos llevarán a desarrollar casos de uso con objetivos de negocio bien definidos. La primera pregunta que se tiene que hacer el negocio es ¿para qué usaremos Big Data? Las respuestas tienen que estar alineadas con los posibles casos de uso, por ejemplo, para crear nuevos productos o servicios, personalizar la experiencia del cliente, promociones y marketing, etc. Una vez que definimos los casos de uso, el negocio se debe preguntar ¿cuál es la oportunidad para la compañía? Fidelización de nuestros clientes, optimización de procesos operativos, etc. ¿Cuáles serán los beneficios? Incremento en ventas, reducción de costos, mayor participación en el mercado. ¿Cuáles son las fuentes de datos necesarias para resolver estos casos de uso? Serán históricos de transacciones, datos de call center, datos demográficos, etc. Cada respuesta tendrá requerimientos muy específicos de almacenamiento, procesamiento y ciclo de vida. También nos preguntaremos cómo aseguro los datos. ¿Será cifrado? ¿Será enmascaramiento y control de privilegios? Etcétera. ¿Y qué perfiles y habilidades existen en la organización? ¿Son programadores en C, Java, científicos de datos que desarrollan modelos en R y Python? Una vez que se responden a estas preguntas, se puede tener una base de componentes mínimos necesarios para implementar la arquitectura. Por otro lado, debemos tomar en cuenta que un proyecto de Big Data, como cualquier otro proyecto, tiene sus retos. Los retos serían los siguientes. Nueva tecnología requiere nuevos procesos y habilidades. Big Data representa un nuevo paradigma de arquitectura. Crecimiento exponencial de datos. Disponibilidad de la plataforma. Seguridad y gobierno de datos. Cómputo en la nube. Resistencia al cambio. Hablemos un poco más a detalle de cada uno de ellos. Big Data introduce nueva tecnología y procesos y habilidades a la arquitectura de información y a las personas que la diseñan, operan y usan. Con nueva tecnología hay una tendencia a separar lo nuevo de lo viejo. La sugerencia es desistir de esta estrategia y en cambio integrar lo nuevo a lo ya existente con el propósito de aumentar el análisis y evitar los silos de información. Big Data representa un nuevo paradigma de arquitectura. La estructura de datos y el análisis difiere del análisis tradicional. Por ejemplo, un data warehouse tradicional espera que los datos sean tratados bajo procesos
estandarizados de extracción, carga y transformación, para posteriormente mapearlos a esquemas predefinidos. En contraparte, Big Data se capturan los datos sin la necesidad de tener esquemas preconstruidos, lo que implica un cambio significativo en el manejo de la información. Otro reto es el crecimiento exponencial de la información, por lo que la planeación del almacenamiento, el movimiento de los datos, las transformaciones y los procesos de análisis se deben planificar correctamente. Disponibilidad de la infraestructura. Una de las características de las plataformas que procesan grandes volúmenes de información es el bajo costo de hardware, procesamiento y almacenamiento. Esto no debe interpretarse como una señal de reducir los niveles de servicio. Por el contrario, una vez que el ambiente se encuentra en producción, debe tener los mismos SLAs que las aplicaciones operativas actuales. Por eso resulta de suma importancia instalar y configurar el software de la solución con alta disponibilidad en sus elementos críticos. Seguridad y gobierno de datos. Big Data requiere los mismos principios y prácticas de seguridad que el resto de la información. La gestión incluye el control de acceso, cifrado de datos, auditoría y monitoreo. Un punto de inicio sería alinear la estrategia de seguridad de Big Data con las políticas y estándares ya establecidos. Cómputo en la nube. Sin lugar a dudas, el cómputo en la nube juega un papel esencial para las organizaciones. La flexibilidad, las economías de escala y rapidez de implementación hacen de la nube una opción que debemos evaluar al iniciar un proyecto de Big Data. El reto radica en asegurarse que el proveedor elegido cumpla con los requisitos de seguridad, niveles de servicio, políticas de protección de datos y claridad en el consumo de los mismos. Resistencia al cambio. Este quizás sea el reto más difícil por el que se atravesará. Las organizaciones implementando iniciativas de Big Data necesitan ser sensibles ante la actitud que miembros dentro de la organización podrían tomar. El miedo al cambio y la falta de entendimiento puede ocasionar confusión interna y mucha resistencia. Ahora vamos al último módulo, la guía práctica de 6 pasos para implementar satisfactoriamente un proyecto de Big Data. El paso 1 consiste en establecer un contexto de negocio y un alcance. El paso 2, tener una visión de arquitectura. El paso 3, evaluar el estado actual. El paso 4, definir un estado futuro y un modelo económico. El paso 5, desarrollar un mapa del camino. El paso 6, implementar un gobierno de datos. En el paso 1 generaremos ideas y propondremos casos de uso que den resultados a corto plazo. Esto es un reto para las organizaciones, dado que éstas experimentan el desconocimiento del potencial de casos de uso que pueden desarrollar. Gente con experiencia implementando proyectos de Big Data y arquitectos son recursos muy importantes en este paso, ya que ayudarán a descubrir casos de uso con un gran valor hacia el negocio y el retorno de inversión que genera. Aquí la recomendación es escoger un caso de uso rápido y efectivo que incluso pueda financiar las siguientes fases del proyecto. Una vez que establecimos el contexto de negocio y el alcance, vamos al paso número 2, que consiste en establecer una visión de arquitectura. Aquí nos toca identificar las fuentes de datos. Esto incluye cómo las vamos a colectar, cómo vamos a procesarlas, qué herramientas analíticas y de visualización utilizaremos, cuáles en estos primeros casos a resolver y cuáles podemos utilizar en etapas posteriores. En el paso 3 evaluaremos la arquitectura actual, incluyendo gente y procesos. Al hacer esto identifican activos, modelos de datos, patrones de flujo de información y por supuesto también se evalúa la arquitectura tecnológica. También se revisan otros aspectos como estándares a seguir, requerimientos de disponibilidad y de recuperación en caso de desastres o regulaciones de industria respecto a la seguridad de la información. El paso 4 consiste en establecer un estado futuro y un modelo económico. En nuestra arquitectura futura evaluaremos cómo nuestros aplicativos, procesos e infraestructura actual deberán adaptarse consistentemente con nuestra visión. En este punto se evaluarán si las plataformas serán basadas en nube pública, nube privada, o si se optará por el reuso o bien la adquisición de infraestructura. Muchas de estas decisiones también son influenciadas por políticas internas y regulaciones de la industria financiera. En el paso 5 se desarrollará un mapa del camino. El mapa debe incluir un plan por fases y debe ser progresivo. También debe ser flexible para adaptarse a nuevos requerimientos y prioridades del negocio. Y el último paso consiste en implementar un gobierno de datos sobre la arquitectura. Gobierno de datos en el contexto de Big Data debe ser pragmático.
enfocarse a quien tiene acceso a qué datos y asegurar la cantidad de los mismos. El objetivo principal es el costo de mantener y gestionar los datos no exceda el valor que estos pueden ofrecer a la organización. En resumen, no es una creencia el hecho que vivimos en un mundo cuyos datos crecen exponencialmente. Tampoco lo es que como consumidores cada vez seamos más exigentes y más sensibles al valor y al detalle. El análisis profundo de información puede proveer descubrimientos invaluables respecto al comportamiento de nuestros clientes, prospectos, desempeños de la compañía y mucho más. La industria financiera está reconociendo la ventaja competitiva que puede obtener con el análisis de toda su información y están haciendo de Big Data parte de sus objetivos estratégicos. Esto es todo por el momento. Espero que esta cápsula haya sido de su agrado y nos vemos pronto para profundizar más en el tema.